modo de reflexión, continuemos dando las clases en lo que se refiere a los bloqueos regionales. Hoy hablaremos sobre el bloqueo regional periférico del plexo braquial. Entonces, hablemos algo de historia. Como todo tiene siempre un principio, entonces es bueno recordar. Y William Hartstein es uno de los padres de la cirugía moderna, que fue quien incursionó dentro de la revolución quirúrgica, superando las barreras del dolor, hemostasia e infección de todos los procedimientos quirúrgicos. Un año después de que Kohler indicó sobre las propiedades anestésicas de la cocaína, en 1885, Hartstein realiza el primer bloqueo regional periférico del plexo braquial, inyectando cocaína intraneural, es decir, en el mismo nervio, con la finalidad de liberar los fascículos y las raíces de este plexo que se encontraban enmarañados en una gran masa cicatrizal. Y ahí también comprobó que al haber inyectado la cocaína en el plexo braquial, se producía una anestesia total del miembro superior. Ya después a esta primera tentativa del bloqueo regional del plexo braquial, en 1911 recién admite la Sociedad de Cirugía que era una buena opción para realizar las cirugías de brazo, antebrazo y mano. Entonces, ¿cómo definimos? El bloqueo del plexo braquial es un bloqueo regional periférico selectivo sin afectar las funciones vitales del paciente. ¿Y qué conlleva esto? El conocimiento anatómico desde el origen del plexo braquial, sus ramas terminales y las dependencias a las cuales estos van a inervar, tanto a nivel cutáneo como a nivel muscular. Entonces, ¿cómo se origina el plexo braquial? Se origina de las raíces anteriores, de las raíces espinales anteriores, de C5 a T1. Y puede tener también algunas otras terminales de C4 o T2. En algunos casos puede existir esa variación. Sin embargo, lo más real y anatómico es que se inicie de C5. Entonces, la unión de la raíz de C5 y C6 van a formar un tronco primario, que es el tronco superior. C7 va isolado, es decir, aislado, y forma el tronco medio. De C8 a T1 forma el tronco superior inferior. Estos a su vez van a dividirse en seis divisiones, 3 anteriores, 1, 2, 3, lo que está remarcado aquí en amarillo. Tienen que hacer las divisiones anteriores y 3 posteriores, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, luego, cuando el plexo braquial va a abandonar la región del cuello y atraviesa la clavícula, se van a formar nuevamente los fascículos. 3 fascículos: el fascículo lateral o externo, un fascículo posterior y un fascículo medial o interno, los cuales van a dar origen a los nervios terminales, que son el músculo cutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital, el nervio axilar y el nervio radial. Esos son los nervios terminales que deben tomar en cuenta para la posterior realización de la técnica. Aquí también vemos de manera esquemática el origen de los mismos. Una vez que se asientan en la primera costilla,
se convierten en, se dividen en 6 divisiones. Y luego cuando ya abandona por debajo de la clavícula, estos se convierten en fascículos que van a dar origen a los nervios terminales. La distribución muscular es muy importante porque esto va a determinar la acción motora que inervan estos nervios en los músculos. Así, los músculos de C5 a T1 que recoge el nervio radial son productores de la extensión del brazo. El músculo cutáneo es el único flexor, perdón, el resto son flexores, ¿no? Músculo cutáneo, mediano y cubital. Esto quiero que tomen muy en cuenta para también ver la práctica de la técnica. Aquí vemos esquemáticamente el origen de la inervación cutánea. Aquí esto es el nervio mediano, la parte interna de la mano, ¿no? Este es el cubital y externamente siempre va a ser el radial. Y esto el nervio músculo cutáneo. Aquí en el dorso, en la parte externa del brazo, vemos aquí que es aparentemente una pequeña parte de la piel que inerva el nervio cubital. El nervio cubital siempre va a ser interno. Y el que tiene mayor extensión es el nervio radial y es externo. Aquí es el nervio mediano. ¿Consiguen ver, jóvenes? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. La inervación del nervio axilar en realidad no tiene mucha importancia porque no participa en cuanto a la activación motora del miembro superior. Porque inerva parte del hombro, que no se ve, bueno, no está aquí demarcado, y el deltoides, ¿no? Que son funciones casi que no son muy activas de lo que nosotros realizamos. Aquí dentro de la inervación motora, aquí se ve más claro para ustedes y que no pueden olvidarse. Entonces, como hemos dicho, el músculo cutáneo, entonces es promotor ¿de qué, jóvenes? De la flexión del brazo, doctor. De la flexión, ¿no es cierto? Muy bien, de la flexión del brazo. El nervio mediano, ¿qué les dice aquí la figurita? De la flexión, no, de la extensión. No, flexión, muy bien. Flexión de la mano y de los dedos, ¿no? ¿Y esto qué movimiento sería internamente? A ver, agarren ustedes su mano, hagan eso y hagan rotar internamente. ¿Cómo se llama este movimiento? Pronación. Pronación, muy bien. ¿No? Y el nervio cubital se encarga de la flexión de los dedos de la mano y de abrirlos. ¿Cómo se llama esa posición? Cuando abrimos, cuando tenemos los pies juntos y luego abrimos, ¿cómo se llama? Abducción, doctora. Abducción. Abducción, ¿no es cierto? Abducción, muy bien. Y aquí el nervio radial es... ¿Qué hace el nervio radial? Si esto flexiona, esto... No. Supinación. ¿Supinación? No, supinación es lo contrario de la pronación, ¿no? Pero flexión o extensión. 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 Extensión, muy bien, ¿no? Entonces, es como en ese cuadrito que hemos visto, que el único es el nervio radial que promueve la extensión y el resto, flexión. Eso
Eso tengan muy en cuenta, es muy fácil de recordar, ¿no? Ustedes vean, hagan la prueba ahorita con estos dibujos esquemáticamente, es más fácil de recordar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a precisar para nuestra técnica? Como en todo, siempre vamos a necesitar de un equipo preparado previamente y con todas las reglas y principios de asepsia y antisepsia. Guantes estériles, los anestésicos locales, las jeringas de 10 y 20 cc, aguja número 25, que ven esta casi transparente, de punta roma, que se acopla al estimulador del nervio, que debe ser esto regulado entre 0,5 a 2 miliamperios. Y obviamente una monitorización adecuada y básica que en todo paciente se debe realizar por norma. Otro material o equipo que también hoy en día se utiliza es un ecógrafo, porque hay también ahora los bloqueos ecoguiados, han debido escuchar. Si alguno tiene algún papá médico, ya les ha debido hablar, porque la ciencia y la medicina va avanzando día a día. ¿Cuáles son las vías de abordaje? Tenemos 4. El interescalénico de Winnie, el supraclavicular de Kuhlenkampff, el infraclavicular de Bassi y el axilar de Hirsch. Son nombres que los más utilizados son el de Winnie y de Kuhlenkampff. ¿Cómo se realiza el bloqueo interescalénico? Entonces, el paciente en decúbito dorsal supino, la cabeza contralateral del lado que vamos a bloquear, pedimos una ligera hiperextensión de la cabeza del paciente y vamos a buscar el borde. ¿Qué borde es esto? Posterior. Posterior. ¿Borde posterior del cleidomastoideo? Muy bien. El borde posterior del músculo externo cleidomastoideo, y por detrás de la vena yugular vamos a encontrar los músculos interescalénicos. Entre el escaleno anterior y el medio se va a encontrar el hueco interescalénico, que se llama, ¿no? Haciendo un poquito de presión. Vean aquí. Aquí también. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto de referencia para esta técnica? El cartílago cricoides. En los hombres es más notorio porque llamamos comúnmente como la manzana de Adán, es más prominente en ellos, ¿no es cierto? Entonces, es el punto de referencia. Y en las mujeres, nosotros pedimos a la paciente que haga pasar la saliva. Entonces, en ese movimiento de que sube la laringe y la tráquea, el esófago, se percibe el movimiento de este cartílago. Entonces, ese va a ser nuestro punto de referencia.